Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci envenenador. Mire usted. Vamos a ver. En 1502, Leonardo da Vinci fue contratado por el príncipe César Borgia, duque de Valentinois e hijo del Papa Alejandro VI. Obtuvo el cargo de capitán e ingeniero general. Los empleadores de Leonardo hasta ese momento habían sido Lorenzo de Medici en Florencia, Lorenzo que fue patrón también de Miguel Ángel, ¿no? Ludovico Sforza en Milán. A Ludovico Sforza creo que le había hecho un caballo, entre otras cosas, Leonardo, que no le salió muy bien. Ahora llegaba a Roma para trabajar con los Borgia. Fue un año nomás, pero no la pasó bien. Contratado como capitán ingeniero del Papa Alejandro VI y de su hijo César Borgia, uno de los hijos, tenía otros hijos Alejandro, uno era Juan, otro más chico, no me acuerdo cómo se llamaba, Lucrecia, y creo que ninguno más. Hijos todos de su mujer, Vanoza. Bien. Y se quedó ahí en Roma. Lo habían contratado en realidad para inspeccionar las fortalezas de los territorios papales recientemente conquistados. Y ahí andaba con un cuaderno recorriendo los campos y llenando esos cuadernos de observaciones, croquis de trabajo, copias de obras consultadas en las bibliotecas de las ciudades que visitaba, etcétera, etcétera. Leonardo era, además de todo lo que sabemos que era, un cocinero notable, un gran cocinero. Y la familia Borgia, que lo supo, le encargó que se ocupara de cualquier celebración importante que se realizara en sus propiedades, en el sentido de realizar manjares para esas circunstancias. Leonardo se dedicó entonces también a experimentar con sabores tradicionales mezclados con especias desconocidas que llegaban de América y a inventar platos completamente novedosos, etcétera. Atención, cuando César Borgia entendió lo talentoso que era Leonardo para estos preparados, pensó que podría ser un perfecto creador de nuevos venenos que mataran sin dejar rastro, y encargó a Leonardo que le proporcionara un veneno que fuera efectivo, pero no inmediato, Claro. que careciera de sabor y de olor, Claro. y que fuera diluible en agua y que no dejara rastros. Claro, porque los venenos tenían mucho olor, almendras, Claro, cosas así. exacto, como el cianuro, ¿no? Claro, sí. Ahora bien, también no puede ser inmediato el veneno, porque el tipo empieza, me envenenaron. Mejor es que te haga efecto 5 días después, cuando ni saben de dónde puede venir el asunto, ¿no? Tantas precauciones obedecían a que ya no había personaje importante en Roma que no se hiciera acompañar de un probador, una persona dotada de la capacidad de detectar cualquier sabor u olor extraño a las bebidas, y además porque todos conocían la fama que tenían los Borgias. Un probador de comidas era un hombre muy bien pagado, porque corría grandes riesgos y porque además la vida del patrón dependía de esta habilidad para identificar los venenos. A veces no de la habilidad, sino también de... No es que a veces descubría un veneno por ser muy sensible o muy sabiondo, sino porque, por ejemplo, se moría. Claro. Bien. Los Borgia pusieron al servicio de Leonardo a un grupo importante de catadores para que se sometieran a los preparados y le suministraran los datos que él pudiera necesitar. Leonardo tenía experiencia en sustancias. La tarea encomendada, además de horrible, no era sencilla. La inmensa mayoría de los venenos conocidos tenían un olor o un sabor muy fuerte, como acaba de decir Gillespie, ¿no? U otros eran muy poco solubles y dejaban entonces rastros en las bebidas, y otros eran de acción tan inmediata que el envenenado moría de manera fulminante, cosa que no convenía de ninguna manera.
Leonardo inició sus trabajos para encontrar ese veneno. Primero, trabajó con venenos que ya tenían los Borgia, que ya los conocían, por ejemplo la cantárida, pero no quiso seguir trabajando con eso. Empezó a practicar con otro producto de nombre parecido, que era conocido como la cantarella, que ahora es muy famosa. Agua de Perusa también le llamaban, ¿no? Cuentan que contenía sales de cobre, de fósforo y arsénico, aunque también se mezclaba con vísceras de cerdo putrefactas, cuyos exudados eran tratados hasta que de la mezcla de todos los elementos se obtenía un azúcar que era mortal en dosis pequeña. ¿Ya pequeña? Los otros venenos con los cuales Leonardo continuó experimentando fueron la cicuta, sí, una planta con desagradable olor a orina, ¿ven? Sí. ¿Ven, amigos? Cuyo extracto era muy venenoso. También con la belladona, sí, pero no conseguía lo que esperaba, ¿no? Y César Borgia empezó a inquietarse. Quería de inmediato el veneno que le había pedido, porque ya tenía pensada una primera víctima. Había gran descontento con el Papa Borgia y con su hijo César. Buena parte de la curia romana estaba harta de los excesos del Papa Alejandro y de toda la familia, ¿no? Y esa facción la encabezaba el cardenal Franco Mineto. No es del todo verdad todo esto, ¿no? En realidad los intereses en contra del Papa Borgia eran no solo que estaban escandalizados por algunas cosas que le hacía, sino cuestiones, como siempre, más que nada de intereses, de negocios, y no era Mineto el principal. Había familias como los Dalla Rovera, los Orsini, que estaban ahí muy enojados con eso. El cardenal Mineto, en todo caso, andaba espantado con los desenfrenos del Papa Alejandro. Ni les importaban, les juro, los desenfrenos. Se comentaba sobre todo acerca del baile de las castañas, que fue una orgía que se llevó a cabo el 30, atención a esta fecha. ¿Con fecha y todo? Fecha que no tiene ninguna importancia. El 30 de octubre de 1501. Cuando usted le pregunten qué ocurrió el 30 de octubre de 1501, usted dice la orgía. Claro. La orgía el baile de las castañas, organizado por César Borgia. Un relato del hecho se conserva en un diario, el Liber Notarum, que fue escrito por Johann Burckhardt, secretario y maestro de ceremonias del Papa. Ustedes lo habrán visto seguramente en algunas películas. Se invitó, no a él, sino al actor que hacía de él. Claro. Se invitó a hombres importantes a participar del banquete, una orgía donde vayan todos pichis. ¿Qué sentido tiene? Bueno, después de la cena se procedió al baile con cortesanas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Colocando cierto número de candelabros en el piso con castañas esparcidas entre ellos, que las cortesanas desnudas tenían que tomar con la boca. No es verdad tampoco. Ah. ¿Pero usted estuvo ahí? No las tomaban, porque- no las tomaban con la boca. Ajá. Tras esta coreografía comenzó la orgía. Bueno, dice, basta. Hubo premios para los hombres que tuvieran un desempeño, un despliegue mayor, por así decirlo. Dice la crónica que el cardenal Mineto era un hombre recto, temeroso de Dios y con ganada fama de inflexible, así que seguro que no se la perdió aquella orgía. En fin, Mineto era un estorbo Y sí. Sí, creo. y había que eliminarlo, pero sin levantar ninguna sospecha. Entonces César le dio un ultimátum a Leonardo da Vinci, le dijo, usted será muy, qué sé yo, Muy buen pintor y muy qué sé, uomo cocinero. universal o qué sé yo, pero si en 5 días no me prepara este veneno, va a tener que atenerse a las consecuencias. Bueno, y lo invitaron nomás el cardenal Mineto al banquete. Y Leonardo, qué sé yo, andaba por todas partes en la búsqueda de su veneno. En fin, tras mucho andar y conversar con todos los mercaderes, encontró a una persona que lo ayudó. Era un viejo marinero
que decía haber hecho el tercer viaje con Colón hasta las Indias, de donde había traído hojas de una planta a la que los nativos caribeños llamaban ichiguyi, y que, por lo que conocemos, debía ser una variedad del tabaco, que es venenoso y tarda mucho. Sí. ¿Qué les parece? Pero tenés que seguir ingiriéndolo durante Mucho, sí. 30 o 40 años. Bueno, este viejo marino le contó a Leonardo que las hojas se enrollaban y prendían fuego por un extremo mientras se chupaba por el otro. Esta es una aclaración necesaria. Chupar por el mismo lugar donde uno le prende fuego al pucho es también inconveniente para la salud. Bueno, todo esto le dijo el niato, pero le dijo que con las hojas esas se podía hacer también una infusión insípida y mortal. Leonardo le compró todas las hojas que el marino tenía, corrió a la cocina y se encerró para preparar la infusión. Trabajaba en absoluta soledad y secreto. Claro, no se podía permitir probar aquella pócima con ningún ser humano que luego pudiera contar lo sucedido. Así que decidió utilizar un animal para probar la efectividad del veneno. Y bueno, a ver qué pasaba, incluso el tiempo que transcurría hasta que el tipo se moría. Bueno. En esas dudas se encontraba cuando a sus pies se acurrucó un gato que Lucrecia Borgia, la hija del Papa, acariciaba siempre, el gato regalón de Lucrecia. Sin pensarlo dos veces, Leonardo mezcló ahí el té con el plato que pensaba presentar, que en la cena del cardenal, qué sé yo, unas truchas con salsa de eneldo, y le mandó un poco de ese tecito. Y se lo dio a morfar al gato. El problema es que el gato comió y salió rajando. Dice la crónica: aquella tarde en que Leonardo dio a probar su exquisito plato al felino, Lucrecia echó de menos a su querida mascota con la que pasaba horas. Por más que se la buscó en toda la casa, no la encontraron. Parecía ser una buena noticia para Leonardo. Si el gato no aparecía, murió. Claro, quería decir lo más probable, que estuviera afinado en algún tejado o escondido por la eternidad debajo de aquellos pesados muebles en los que el gato solía cestear. Leonardo creyó que el veneno había surtido su efecto. Y al día siguiente, banquete, ahí estaba el cardenal Minetto, y desde muy temprano las cocinas del Vaticano, ahí todos, sirvientes, personas, prepararon los platos, proveedores, qué sé yo, trajeron las truchas. De vez en cuando aparecía ahí a espiar César Borgia, preguntando impaciente al maestro si la pócima estaría perfectamente dispuesta para la cena. Sí, Leonardo dijo, quédese tranquilo, que no va a haber ninguna sorpresa y que todo va a salir según lo dispuesto. Muy bien. Llega la hora del banquete, llegaron los invitados, cada uno en su lugar, no sé yo, designado por Leonardo, no te podías correr de ahí. Como es de rigor, el cardenal Minetto ocupó su lugar frente al Papa y sus hijos, César y Lucrecia. No sé qué pasó con los otros hijos. Con una suave música de flautas, bla, 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 varias líneas de mala literatura, llegó el momento de servir las truchas. Y Leonardo eligió el plato que se serviría al cardenal. Para el cardenal, dijo, ¿no? Sí, y ahí le encajó, me imagino yo, un poco del veneno. Un probador fue el primero en estudiar el plato. Probó la salsita, probó la trucha, y haciendo un gesto afirmativo a su protegido, el cardenal. Pasó. ¿Pasó? El cardenal estaba autorizado a morfar. Todos empezaron a hablar bien del plato, qué sé yo,
qué rica que está. A mitad de la trucha, Minetto se levantó como impulsado por un resorte, llevándose de inmediato las manos a la garganta. Una exclamación surgió espontánea en toda la sala. ¡Veneno! Asfixiándose, el cardenal cayó hacia atrás, mientras el probador trataba de socorrerlo. También se arrojó Leonardo, un poco sorprendido del efecto tan inmediato. Claro. Eso me no, daba lo un había, ratito eso no lo había calculado él. El Papa Alejandro dirigía a su hijo César miradas fulminantes. Bueno, alarmado por lo que se le podía venir encima si el cardenal se moría envenenado en su propia mesa. Rebotando en el suelo, el cardenal trataba de respirar y Leonardo trataba de auxiliarlo. Cuenta el cronista que en medio del asunto escuchó Leonardo un leve maullido que le hizo desviar la mirada hacia abajo del aparador y, para su sorpresa, vio al gato de Lucrecia que se desperezaba. Vivo. Después de varios estertores, el cardenal Minetto entregó su alma al Altísimo. Quiero decir que se murió. Sí. Leonardo estaba totalmente confundido. Por un lado, el gato sobrevivía y por otro, el cardenal moría inmediatamente. En medio del escándalo, cayeron los doctores a auxiliar a Minetto. Después de varias maniobras, encontraron que el cardenal se había asfixiado con una tremenda espina del pescado que le había quedado atravesada en la garganta y se le cerró la glotis y se murió. Con el finagua en el suelo y con la certeza de que Dios los había ayudado, los Borgia se quedaron tranquilos, sobreactuaron especialmente expulsando a Leonardo de su corte porque había sido descuidado, qué sé yo, pero en realidad querían que se fuera cuanto antes. Y volvió entonces Leonardo a trabajar un poco en Florencia, pero esa es otra historia. Me gustó mucho muy bueno. relato. Leonardo siempre tuvo mala suerte con sus proyectos, no le salían muy bien. No le salía muy bien. También la mala fortuna de sus obras, la famosa Última Cena, metida ahí en un lugar que usaban sucesivamente, ¿no? Fue usado como refectorio de una compañía de soldados que le tiraban panes a Judas. Después había una cocina, pared por medio, calor, frío, calor, y la obra se deterioraba y ahora está bastante perjudicada, ¿no? En la batalla de Anghiari, un cuadro que él pintó con unos materiales nuevos, un óleo, se derritió. El caballo que hizo para los Sforza, que no me acuerdo qué le pasó, bueno, y ahora acá también tuvo dificultades, metido a envenenador. También. Mira vos qué desgracia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ilustrar esta charla acerca de Leonardo como envenenador y cocinero con el tango que se llama Pucherito de Gallina, que va a cantar Edmundo Rivero. Bueno. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Calculo que la mayoría de los presentes han entrado aquí por error. Sí. Queridos hermanos, vamos a saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos esta noche de 3 ciudades fantásticas, en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadu, que quedaba en la región montañosa del Asia Central, y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque en realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadu y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadu. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros. Nada. Hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadu le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol, que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras. Pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadu que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadu. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadu, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en esa suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de... Eso es lo que contó Coleridge. Sí, claro, dice. Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre
que el palacio que construyó Kublai Khan, y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo, creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539 y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las 7 ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita, y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Béula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Béula y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países
clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones, e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la Ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A Paris, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante real y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadu o como las 7 ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además le dijimos que había fotos, Sí. Películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. Se llama A Paris, canta Yves Montand. Podemos ubicarnos en Antioquía, en el siglo III. Hoy es una gran ciudad, ahí en la región del Mediterráneo turco. En tiempos del helenismo, era un pequeño poblado al margen oriental del río Orontes. Bueno, Antioquía fue fundada a finales del siglo IV antes de Cristo y tenía una posición geográfica privilegiada, sin que yo sepa entender muy bien de qué se trata esto. Pero estaba en el cruce de 2 avenidas.
en Rivera y Soca. Bueno, el personaje central de esta historia que vamos a examinar hoy será alguien que había nacido allí. Se llamaba Cipriano de Antioquía. Pertenecía a una de las principales familias del lugar. Según las crónicas, se dedicó desde muy joven a las prácticas del ocultismo. A los 20 años de edad ya gozaba de una gran reputación entre los paisanos que lo visitaban frecuentemente para hacerle consultas sobre el arte del hechizo o también para averiguar cuestiones filosóficas en las cuales Cipriano era también muy versado. Dicen que lo consultaban mucho para encontrar objetos perdidos. Cada vez que alguno perdía algo, lo consultaba Cipriano. Algunos exegetas dicen que Cipriano veía sobre la superficie del agua paisajes lejanos y rostros, de los que también estaban lejos, para saber acerca de su suerte. Y entonces dice, sí, el fulano está allá, en tal lugar donde Judas perdió el poncho. Cierto día, además hacía toda clase de pruebas de magia, era un tipo peligroso. Cierto día, cuando paseaba por las afueras de la ciudad, se encontró con dos jóvenes que luchaban a muerte entre sí. Cipriano se interpuso entre los muchachos, ¿qué van a hacer?, qué sé yo, y los separó y les preguntó por la causa del desafío. Los luchadores, que se llamaban Lelio y Flavio, le contaron que estaban enamorados los dos de la misma joven, que se llamaba Celia, y que era hermosa, pero no hermosa, muy hermosa, muy. Lelio y Flavio habían determinado batirse con el objeto de que al morir uno de ellos, el sobreviviente se quedara en libertad para aspirar al cariño de la dama. Le dijeron a Cipriano que habían llegado a esa conclusión porque no había ninguna posibilidad de entendimiento y que ninguno de los dos quería seguir viviendo sin la mina. Cipriano les propuso una idea revolucionaria. Dijo, ¿por qué no le preguntan a la mina? Y les propuso actuar como mediador ante la chica Celia para que ella decidiera a quién de los dos prefería. Bueno, Lelio y Flavio aceptaron, sorprendidos, esta intervención, y bueno, se convencieron de que aquel que quedara desairado se conformaría pacíficamente y cedería el campo al rival. Muy bien. También los convenció Cipriano de que no valía la pena matarse, todo fenómeno. Al día siguiente, Cipriano se presentó en casa de Celia. Y allí supo varias cosas. La primera es que la mina ciertamente era hermosa, muy hermosa. La segunda, que detestaba tener que hacer aquel trámite de mediar entre dos muchachos. Y la tercera es que estaba recontra enamorado. Bueno, haciendo un poderoso esfuerzo de voluntad, expuso el motivo de su visita y suspiró aliviado cuando Celia le dijo que no amaba ni a Fabio ni a Lelio. En vista de que ninguno de los dos estaba en condiciones de conmover el corazón de Celia, Cipriano no pudo contenerse, dice la crónica. Cipriano se aventuró a revelarle su fulminante amor. Y ella le contestó, vos tampoco podéis acariciar esperanzas, buen Cipriano. ¡Oh! Le habrá dicho, ¿qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Los 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que jugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Bueno, no sé si en esos términos.
Dice, Cipriano, aunque estimo vuestra preferencia, parece una aerolínea. Me veo en el deber de rechazaros. A mí nunca me echaron así. Cipriano se retiró, pero se retiró decidido a conquistarla a como diera lugar. Recuérdese que era mago. Como primera medida fue a ver a los dos chicos, a Lelio y a Flavio, y lo desalentó completamente. Dijo, ni se lo sueñen, nada, la mina, nada, chao, vivan otra vida, y se fue más rápido que ligero. Después hizo un filtro amoroso. Tomó una serpiente, le cortó la cabeza, la puso al fuego sobre una piedra caliente, después la redujo a polvo. Todos estos detalles de un filtro amoroso son siempre aburridos. Si da lo mismo que haya tomado una serpiente, o un cocodrilo, o un dragón, si lo redujo a polvo, si lo cocinó, si lo frío, a nadie le importa nada. El caso es que una vez que terminó, se frotó las manos con esta mixtura y se fue a visitar a la serie. Porque ¿saben cómo funcionaba este filtro amoroso? Tenías que tocarla, no es que le dabas el filtro para que se lo tomara. Con las manos bien enjuagadas como si fuera crema Heinz, la tocabas a la mina en cualquier parte y chau. Estoy saludando a una persona que se acaba de ir. Con solo tocarla, ella quedaba ahí cautiva. Parece que el filtro era muy, pero muy eficaz. Muy bien. Tipo, a la casa y con inocencia le tocó el pelo, como quien no dice. ¿Qué tal? Bien. Y la magia se produjo. Y Celia, súbitamente, se enamoró de Cipriano y consumaron una unión, vamos a decirlo así. Ahí no más. Pero el filtro tenía una falla. Era eficaz pero efímero. Era genial entonces. Entonces, cuando a Celia se le pasó el hechizo y pudo darse cuenta de lo ocurrido, ¿qué ha ocurrido?, dijo. Comenzó a llorar amargamente. Ella sabía de los poderes de Cipriano y entonces mostró un desagrado y un desinterés más intenso todavía que el original respecto a este muchacho. Y le reprochó directamente a Cipriano que hubiera usado sus artes mágicas para seducirla. Yo no creas que no me di cuenta, que son todas esas cosas. Al ver la desolación de la muchacha y arrepentido por haber usado esas armas, Cipriano le pidió perdón y se retiró. Al poco tiempo, abatido por aquel malogrado amor, decidió entregar su vida a la religión. Preguntó qué rama sabía del cristianismo y se metió en la peor. Quiero decir, en la más castigadora respecto de los pecados. ¿Cuál es la rama que más castiga los pecados? Aquí, bueno, bien. Incluso dicen que llegó a ser obispo de Antioquía. Ahora bien, la historia de Cipriano es una mezcla de crónicas certeras, de hagiografía, quiero decir, biografías inventadas de los santos, y esto daba cuenta de la vida de los santos en donde siempre aparece un arrepentimiento, ¿no? En el caso de Cipriano, el arrepentimiento le agarró hasta el punto en que empezó a destruir todos sus instrumentos mágicos. La varita mágica, chao, la rompo. El filtro no sé qué, bueno. Estaba en eso, estaba rompiendo todo, rompiendo todo, y en eso, ¿quién es? Un forastero. El desconocido le pidió asilo por aquella noche y Cipriano lo hizo entrar en la casa, lo invitó a compartir su cena y se produjo el siguiente diálogo. Dice el forastero: os veo triste, dijo, y aunque soy un extraño, si confiáis en mí, podría remediar vuestras penas. Os doy las gracias, dijo Cipriano, pero eso no es posible. Mis penas ya no tienen remedio.
Ah, dijo el otro, yo os aseguro lo contrario. Y si queréis comprobar mi buena voluntad, os prometo hacer maravillas de tal naturaleza que os convencerán de que poseo un poder desconocido para vos. En este caso, dijo Cipriano, que ya tuvo como una esperanza. En este caso, dice, haced que se presente aquí y al momento la persona a quien amo. Y que no solo que se presente, sino que venga y me demuestre su cariño del modo más indudable, dijo Cipriano, mientras una gota de baba le caía por la comisura. Bueno, apenas había terminado de formular su petición cuando Celia apareció ante él, vestida solo con un velo y tendiéndole los brazos encima. Bueno, Cipriano también tendió los brazos, pero estos solo pudieron alcanzar el vacío. La visión se había disipado al instante. Bueno, muy impresionado, Cipriano supo que estaba ante el mismísimo Lucifer. Cuentan que el diablo le ofreció un libro, el Gran Grimorio, que resumía toda la ciencia de la naturaleza, con instrucciones para lanzar encantamientos, hechizos, mezclar medicamentos, fabricar talismanes, armar rompecabezas, todo. Todo a cambio de su alma. Dice la crónica que tambaleando su fe, Cipriano lo pensó mucho. Lo pensó tanto que ni siquiera sabemos qué hizo. Hay quienes dicen que tomó la tentación del diablo y le vendió su alma. Más sí, no me la... Hay quienes dicen que no, que fue un fervoroso cristiano de aquellos primeros tiempos. Lo que pasa es que aún renunciando a la venta de su alma, Cipriano no renunció a sus modos de hechicero y continuó practicando como mago desde dentro de la iglesia. ¿A qué jugamos? Y fue uno de los primeros ejemplos de una cristiandad popular que sostenía las artes mágicas. Pero, en aquel tiempo estaba todo un poco mezclado. Lo romano, lo mágico, lo cristiano. Durante la persecución del emperador Diocleciano, que tenía a los cristianos montados entre ceja y ceja, Cipriano fue capturado y torturado en un caldero hirviente, según algunos, y posteriormente decapitado. Todo por su fe, pero también por sus hechizos. Ser mago y ser cristiano no era la mejor combinación para presentarse ante los romanos. Así que, desde entonces, desde su martirio, se convirtió en San Cipriano. Cuentan que antes de su martirio ya había clausurado su deseo por Claudia, por Claudia también, Claudia era otra. No les quería hablar de ella. Pero ya no le gustaba más Celia, y entonces, cuando veía así en la duermevela la imagen de Celia con un velo y tendiéndole los brazos, qué sé yo, él ahuyentaba esas imágenes con templada indiferencia. Unos últimos datos. Calderón de la Barca, nuestro querido Calderón, escribió El Mágico Prodigioso, y está dedicada esta obra a Cipriano. Se estrenó en Toledo allá por 1640 y se enmarca en el género de estas comedias de santos que había en el siglo de oro español. También estaban los autos sacramentales, donde había episodios con abandono del vicio, del crimen por parte de un pecador, un milagro por allí. Todo eso le gustaba mucho a la gente porque a veces los milagros se ponían en escena con gran aparato. Al final, estas comedias de santos y autos sacramentales fue prohibida en el siglo XVIII por Fernando VI y llevada a cabo esa prohibición por Carlos III, nuestro rey, el que está ahí en la puerta de Alcalá. Bueno.
última cita de Cipriano. En el barrio contaban que Cipriano, antes de las tentaciones del demonio, iba todas las tardes a casa de Celia y llamaba a su puerta. Pero ella no lo atendía. Los muchachos, al verlo, le preguntaban, tal vez para burlarse, ¿qué haces, Cipriano? Y él contestaba, ya lo ven, golpeando las puertas del cielo.